Vale, bueno, pues saludo a todo el mundo y sin más dilación comienzo. Bueno, mi intervención hoy tiene un título que se titula así: Un Frankenhausen planetario, que es lo que vamos a vivir en los próximos años, una batalla de Frankenhausen a nivel de todo el planeta. Y este Frankenhausen planetario va a ser para la revolución anticapitalista, ¿no? Porque el capitalismo es la gran idolatría. Y va a ser también para la liberación de la humanidad. Este es el título, ¿no? La batalla de Frankenhausen hace 500 años, ahora se ha trasladado a todo el planeta. Y lo que está en juego es la revolución anticapitalista para destruir el poder del dinero, que es el enemigo de Dios, y la liberación de la humanidad. Y no es casualidad que nos reunamos hoy, ¿eh? En este 15 de mayo, que es precisamente el aniversario de la Nakba, del inicio, diríamos, del inicio del genocidio del sionismo contra el pueblo palestino. Entonces, la simbología es tan profunda, es tan evidente, que los signos de los tiempos, como dice Ramón Grossfogel, ¿no? Los tiempos mesiánicos nos están dando constantemente signos, ¿no? Bien, mi intervención tendrá cinco partes. Os doy los títulos para que vayáis viendo un poco la lógica que voy a seguir, ¿no? Primero voy a hablar de lo que estaba en juego en 1525. Después voy a hablar de lo que está en juego ahora, 500 años después, en 2025. El tercer punto va a ser una reflexión. La agonía del capitalismo es también el ocaso de la modernidad. Están unidos. El capitalismo y la modernidad están unidos. El cuarto punto es: este ocaso de la modernidad trae la aurora de la multipolaridad. Yo llamo así al nuevo tiempo. Aunque Katia y muchos otros autores hablan de transmodernidad. Yo creo que son términos, conceptos muy parecidos y que cada uno tiene su riqueza de matices. Y el quinto punto es: este ocaso de la modernidad y, y esta aurora de la multipolaridad va a traer consigo el fin del dominio de la filosofía en el pensamiento occidental y planetario, y el resurgimiento de la teología. No para que la teología domine la filosofía, que es lo que hacía en la Edad Media, ni para que la filosofía domine a la teología, que es lo que ha hecho durante la modernidad, sino para que las dos hermanas, la filosofía y la teología, las dos alas del intelecto humano, comiencen a batir para despegar el vuelo hacia las sociedades comunitarias, colectivas, comunistas, ¿no? ¿Qué es lo que estaba en juego en 1525? Pues lo que estaba en juego en 1525 era la construcción del capitalismo, el inicio del proceso de construcción del capitalismo y el despegue de su versión civilizatoria, que es la modernidad. Y esto se hizo por medio de cuatro procesos que están totalmente imbricados, ¿no? Como una espiral, ¿no? Que es la conversión del dinero en capital. Es un proceso muy complicado que Marx describió muy bien en sus tres tomos del Capital, cómo el dinero en un determinado momento de la lucha de clases se transforma en capital, que no es dinero acumulado, sino que es una relación social de producción. Esto nos llevaría muy lejos, pero ahí lo dejo. El segundo proceso fue la radicalización y el desarrollo del Estado clasista, racista y etnocida. El Estado esclavista no era tan potente, ni el Estado feudal eran tan potentes como el Estado moderno, ¿no? El Estado moderno es el nuevo Leviatán, y es precisamente en este siglo XVI cuando este Estado se va consolidando, ¿no? El tercer proceso era la conquista del mercado mundial, es decir, la colonización y sometimiento de África, de Abya Yala, alias América, y de Asia, y un poco más tarde de Oceanía. Y el cuarto proceso, el más desconocido, aunque lo teníamos delante de nuestras narices, es la intensificación de la opresión patriarcal, que es todo aquello de la caza de brujas y el feminicidio inmenso que sufrió Europa en el siglo XVI. Feminicidio que también llegó a América, ¿no? Esto es lo que estaba en juego en 1525, en la batalla de Frankenhausen, y sabemos que las revoluciones europeas, las revoluciones campesinas y populares europeas fueron derrotadas, lo que permitió al imperio de la mentira, al imperio del mal, al naciente capitalismo lanzarse a la conquista del mundo. Fue la derrota de las clases populares europeas la que desencadenó este cáncer planetario que es lo que hemos llamado capitalismo y modernidad, ¿no?
Bueno, ahora, 500 años más tarde, seguimos estando en una situación de opresión, ¿no? ¿Qué es lo que está en juego en el 2025, ¿no? El capitalismo agónico es la etapa suprema del imperialismo, ¿no? Está haciendo un poco una paráfrasis de Lenin. Si el imperialismo es la fase suprema del capitalismo, el capitalismo agónico es la fase suprema del imperialismo. El capitalismo se muere. ¿Y por qué se muere? Porque hace 150 años un tal Karl Marx, analizando científicamente el funcionamiento de este sistema de muerte, descubrió que en su seno existe una contradicción fundamental entre el valor de uso y el valor de cambio, que es otro tema muy complejo que no voy a entrar aquí, pero esto en su desarrollo genera lo que se llama la ley de la baja tendencial de la tasa de ganancia. Es decir, que el capitalismo poco a poco genera cada vez menos ganancia y esto le lleva al colapso, al hundimiento. Evidentemente el capitalismo no es un reloj, no es una máquina, el capitalismo es un ser vivo. Y ya lo dijo Marx, Marx lo dijo y lo dejó muy claro hace 150 años. Y el cerebro del capitalismo es la burguesía. Y el capitalismo, como un ser vivo autoconsciente, se niega a morir, ¿no? ¿Eh? El motor económico de esta fase imperialista del capitalismo es precisamente ese. La baja tendencial de la tasa de ganancia obliga a los estados capitalistas a conquistar el mundo, el mercado mundial, y luego más tarde a desarrollar el imperialismo, ¿no? Nos llevaría muy largo entrar a las tres fases del imperialismo, no es el momento, pero sí que lo que podemos decir es que la última fase del imperialismo ha sido lo que hemos llamado la multipolaridad, que arranca a raíz del hundimiento del sistema socialista, ¿no? O de partes del sistema socialista en 1989-1991 y durante 30 años hemos vivido lo que se ha llamado la unipolaridad, que no es más que la victoria total de este imperialismo, ¿no? Es precisamente eso lo que está en juego ahora en el 2025. Y aquí paso al tercer punto, y es que esta agonía del capitalismo nos ha traído el ocaso de la modernidad, ¿no? La modernidad no es más que la expresión cultural y civilizatoria del capitalismo. La modernidad ha tenido dos fases, una de 1453 a 1789, una primera modernidad que todavía tenía un lenguaje religioso, y luego una segunda modernidad, ¿no? Una aceleración y una radicalización del proceso de producción capitalista que abarca de 1789, la Revolución Francesa, a 1989, la caída del muro de Berlín, ¿no? No, esto no es casualidad, ¿no? Cuando se celebran los 200 aniversarios de la Revolución Francesa es cuando el socialismo europeo colapsa, ¿no? Y marca el aparente triunfo del capitalismo, ¿no? Eh, Esto es lo que es la modernidad, y en el ocaso de la modernidad vemos el ocaso de la razón moderna. Y la razón moderna no es más que una filosofía de la dominación. Y eso tiene un esquema muy simple. La Edad Media, en la Edad Media europea, la cristiandad proclamó un Dios terrible, opresor, que no aportaba el reino, ¿no? Era un Dios que no aportaba vida para los pobres, sino muerte y opresión. Evidentemente, en la Europa, en las luchas de clases europeas, frente a un Dios sin reino, surgió la alternativa, la Revolución Francesa y la Revolución Rusa, de un reino sin Dios. Vamos a construir la justicia, la utopía, la libertad, la fraternidad, sin ese Dios asesino y opresor que nos ha contado la cristiandad. Ambos proyectos han fracasado y entonces pues llega el momento mesiánico de proclamar el Dios del reino y el reino de Dios. Este es el momento en el que estamos viviendo. Pero al mismo tiempo, el ocaso de la modernidad es el ocaso de la razón, y el ocaso de la razón, como nos dijo Georgi Lukács, el asalto a la razón, es el momento en el que se despiertan los monstruos del fascismo y de la reacción y de la contrarrevolución más tenebrosa, ¿no? Y ahí estamos, en el 2025, en este choque de titanes. ¿Entre qué? ¿Entre qué? Entre la modernidad capitalista y la multipolaridad que esperemos no sea capitalista. Y ahí tenemos dos frentes, uno dentro de otro. El frente más claro, el más evidente, es el frente multipolar antiimperialista, que tiene tres patas fundamentales: la Rusia post-socialista y ortodoxa, la China socialista y el Irán chiita, ¿no? Y la República Islámica de Irán, ¿no? Junto con otros componentes menores de este frente multipolar antiimperialista, como pueden ser Corea, Cuba, Nicaragua, Venezuela.
Yemen, y la resistencia palestina, la resistencia libanesa, Irak en cierta medida. Dentro de este frente multipolar antiimperialista hay un núcleo duro que se enfrenta al poder global del planeta, que no es otro que el imperialismo anglo-yanqui sionista, cuyo cerebro y estratega fundamental es el poder sionista global, y este es el frente de la resistencia antisionista, que conocemos todos, que arranca con la resistencia palestina, la resistencia libanesa, la resistencia siria, porque la Siria antisionista ha sido destruida, el glorioso Yemen, indomable, imbatible, la resistencia iraquí y la República Islámica de Irán, ¿no? Y frente a esto se levanta el imperialismo anglo-yanquisionista y todos sus satélites, ¿no? Fundamentalmente europeos y en Oceanía los anglosajones, Australia y Nueva Zelanda. Y todo este enfrentamiento titánico, esta batalla de Frankenhausen a nivel planetario, tiene un centro, un vórtice, un corazón, un núcleo, que es Palestina. Y vuelvo a insistir, hoy nos reunimos en el día de la Nakba, y no es por casualidad, ¿eh? La casualidad es una forma de causalidad. ¿Y hacia dónde vamos? Pues vamos a esa batalla de Frankenhausen planetaria que algunos llamamos la guerra global total. Y estamos en las primeras fases y además la chispa va a saltar por donde menos esperábamos y es el enfrentamiento a muerte entre Pakistán e India, que por el juego de las alianzas militares, tal como pasó en 1914 y en 1936-1939, pues va a arrastrar a China al enfrentamiento con India y detrás de India está el imperialismo anglo-yanquisionista y esto es lo que en los próximos años nos va a llevar a la guerra global total, ¿no? Y termino con el último punto, ¿no? El quinto punto. Bien, fue la filosofía la que dominó la reflexión teórica durante la modernidad, ¿eh? Y de ahí surgió la ciencia moderna, porque hay muchas ciencias, la ciencia moderna europea, occidental, y otros conocimientos. Bien, el paso de la modernidad a la multipolaridad va a traer un resurgimiento de la teología. ¿Por qué va a traer un resurgimiento de la teología? Pues por como bien nos enseñó Franz Hinke-Lammert, la modernidad no es más que el discurso teológico cristiano monoteísta, tanto judío como cristiano como islámico, que se seculariza. Ese es el discurso de la modernidad, la civilización, la democracia. No es más que una secularización del discurso religioso previo, monoteísta profético. Esto no significa que la filosofía vaya a ser dominada por la teología. Esto significa, en mi opinión, que la teología va a resurgir y que vamos a hacer el mismo itinerario que hizo nuestro gran maestro Enrique Dussel, pero a la inversa. Enrique Dussel sale de Argentina como teólogo de la liberación y ante la realidad cultural y sociológica mexicana desarrolla la filosofía de la liberación, que es una iniciativa de una fecundidad enorme, ¿no? Bueno, pues ahora yo creo que para algunos de nosotros, en este caso para mí, después de 40 años de filosofía y teoría revolucionaria comunista científica, fecunda e interesantísima, ha llegado el momento de desandar lo andado y volver a casa y hablar claramente teología, ¿eh? De teología de la liberación y en mi caso de presentarme como teólogo de la liberación, que es lo que he sido siempre, aunque a veces como a Dussel, pues casi era mejor no decirlo para poder ser comprendido, ¿no? Y que los ojos, las orejas, las puertas y todo lo habido y por haber no se cerrasen, porque como teólogo, todos los teólogos son fascistas y tal, ¿no? Bueno, entonces esto es lo que yo quiero decir, ¿no? La razón moderna trajo el ascenso de la filosofía y ahí llegamos a un momento clave cuando el señor Descartes rompe con toda la filosofía anterior y se centra en el que pienso, luego existo, ¿no? Majadería notoria que ha llevado a la filosofía europea a un callejón sin salida del que no hay escapatoria, ¿no? Y lo que hay que hacer es desandar el camino andado y decirle a Descartes, piensas, luego existes, no. Vives, luego piensas. ¿Y cómo vives? ¿Quién te alimenta? ¿Quién trabaja para ti? ¿O tú trabajas tú? ¿O cómo es tu país? Bien.
Esto es el asunto, ¿no? Y entonces la teología de la liberación va a resurgir con mucha fuerza y en nuestro caso, en el caso de Saime y el mío, nuestra propuesta es la teología ecuménica de la praxis de liberación, porque creemos que la teología de la liberación tiene que incorporar a su reflexión toda la revelación y la revolución divinas. Y la revolución y la revelación divinas, que es una, ha tenido nombres diferentes a lo largo de la historia, como podemos llamar el judaísmo, el zoroastrismo, el cristianismo, el islam, incluso el budismo, si tuviésemos la perspicacia de leer entre líneas la propuesta de Buda, ¿no? Esta es la propuesta que yo quisiera hacer esta noche aquí, la teología ecuménica de la praxis de liberación, como un discurso teórico que es capaz de dialogar con todos los componentes del frente multipolar. En el sentido de que, en la medida que es teología, puede dialogar con la Rusia ortodoxa del presidente Putin y del patriarca Kirill, en la medida que es teología ecuménica de la praxis de liberación, puede dialogar con el Partido Comunista Chino y su marxismo-leninismo bueno, bueno, asiático, ¿no? Específico de la realidad asiática, y con todos el resto de marxismo-leninismos del planeta, en la medida en que es teología ecuménica de la praxis de liberación, va a dialogar fecundamente con la milenaria, más de 1400 años, teología chiita, que es el corazón teológico y místico del Islam, y que ha sido su resistencia espiritual y coránica durante 1400 años al precio de miles y miles y miles de mártires anónimos. La teología ecuménica de la praxis de liberación, por supuesto, puede dialogar con la filosofía de la liberación, con la teoría descolonial y con todo el riquísimo pensamiento latinoamericano, porque nosotros somos continuadores, herederos y aprendices y discípulos de la teología y de la filosofía de la liberación, y la teología ecuménica de la praxis de liberación dialoga y se nutre de ese resto de Israel, el nombre bendito del pueblo de Dios, que son los judíos monoteístas proféticos, absolutamente minoritarios, perseguidos, marginados, calumniados, pero que se mantienen fieles a Moisés y a la Torá. Esos judíos proféticos monoteístas que siguen el consejo de Katia y que se mantienen fieles a la zarza ardiendo, ¿no? Porque la zarza ardiendo es nuestro corazón, ¿no? Nuestro corazón humano es esa zarza que arde y no se quema. Bueno, el lema de la teología ecuménica de la praxis de liberación, ¿cuál va a ser? Pues no es otro que el grito en latín de Thomas Müntzer, ¿no? Omnia sunt communia. Todas las cosas son propiedad común. De 1525 a 2025 hay un hilo rojo de la historia que nunca se ha roto porque es la voluntad de Dios que los pobres hereden la tierra. Y este grito de Thomas Müntzer, esta sangre roja de los 75.000 campesinos asesinados, torturados y campesinas asesinadas y torturadas en aquella horrorosa masacre, se une en un abrazo fraternal. Porque estoy seguro que cuando Thomas Müntzer estaba a punto de morir bajo tortura, pensó, algún día volveré y seré millones. Y eso es un abrazo simbólico a nuestro querido Tupac Amaru, que dijo exactamente lo mismo bajo tortura en el Perú colonial en un momento tenebroso. Y por supuesto, con estos guiños que Dios hace en la historia, esa cabeza de Münzer en una pica, en una lanza, abraza fraternalmente a la cabeza del imán Hussein, que también fue paseado, su cabeza santísima fue paseada en una pica, ¿no? ¿Eh? Después el imán Hussein abraza a Thomas Münzer porque los dos fueron decapitados y sus cabezas fueron exhibidas como un trofeo para demostrar al pueblo de que jamás de los jamases los humildes y los pobres van a vencer. Y el abrazo del imán Hussein pasa a Tomás Münzer y Tomás Münzer abraza a Tupac Amaru diciendo volveré y seré millones. Y Tupac Amaru abraza al Che Guevara diciendo ya has vuelto y eres millones. Bueno, y el Che Guevara nos abraza esta noche a todos nosotros con esa sonrisa de aquel médico que dio una manta a dos mineros bolivianos en la noche fría del altiplano, diciendo, oye, yo no sé nada, pero
A mí, a mí me mandaron a hacer esto, a proclamar la liberación y la revolución. Lo de la revelación no me cuadraba mucho y era marxista-leninista. Más o menos como aquel samaritano de hace 2000 años que, bueno, si no era marxista-leninista, tampoco era muy ortodoxo, ¿verdad? Pero hizo la praxis de liberación, ¿no? Es decir, vio al pueblo trabajador agonizante al borde del camino, asesinado por las clases dominantes, y el samaritano, que era marxista, que era gitano, que era siempre el otro, aquel que no cuenta, ese es el que se para y ayuda, ese es el que hace la praxis de liberación. Y como dijo Jesús hace 2000 años, uniendo las tesis de Feuerbach sobre la praxis revolucionaria y el mensaje monoteísta profético, me preguntas quién es tu prójimo? Y yo te respondo, ¿quién actuó como prójimo? Y ya está. Bueno, la teología, teología ecuménica de la praxis de liberación me la he sacado yo del sobaco. O sea, que me la he inventado. Que no hay libros, no hay nada. Es mi palabra y Jaime se acaba de apuntar. Hay 4 vídeos gracias a gracias a mi maestro, que está aquí presente, que se llama Abdulkarim Paz, que contactó con un hermano, sí, sí, ese mismo, tú, no te hagas el sueco, que eres Ah, argentino. yo, Eh, nada, no. Nada, Pero calla no ahí, importa. no hagas no te hagas el sueco que eres argentino, che. Eh, Abdulkarim le habló de mí a un hermano chiita venezolano, que es Ramón Medero, y él me ha invitado en momentos diferentes a hacer 4 charlas. Esas 4 charlas están disponibles en YouTube, pero son muy difíciles de conseguir. Por eso he puesto mi teléfono para que cualquiera me llame y le mandaré las 4 charlas. La primera charla es donde yo conocí a Ramón Grossfogel y a Katia Colmenares. Era un seminario internacional que se titulaba Política, Religión y Espiritualidad. Fue en el 2022. O sea que la teología ecuménica de la praxis de liberación ya lleva 3 años semipública. El segundo vídeo fue un vídeo fundamental, es para mí el vídeo más querido, es Palestina, geopolítica de un genocidio, donde también intervine con mi hermano, mi amigo y mi maestro Abdulkarim Paz, y en el que planteamos los dos un poco qué es lo que va a pasar en los próximos años, desde una perspectiva de monoteísmo creyente, como dice muy bien Ramón Grossfogel, pero que en las etiquetas actuales, para que nos entendamos, es el Islam chiita. El tercer vídeo sobre los derechos humanos, que yo le di la vuelta y dije, bueno, antes de los derechos humanos están los derechos inhumanos, es decir, la modernidad y el capitalismo. Y el cuarto vídeo es un vídeo sobre marxismo y religión, en el que, bueno, hago un diálogo. Yo llevo 40 años militando en organizaciones marxistas y marxistas-leninistas, pero siempre me he mantenido creyente. Entonces, pues en mi experiencia la cuento. Esto yo no sé cómo se puede llevar, pero ahí tenéis mi teléfono y poneros en contacto conmigo. Yo os envío los 4 vídeos y no hay más. Y si os gusta el proyecto, pues yo no tengo el copyright de nada. O sea, lo que gratis me dieron, gratis os lo doy y a correr. Y Jaime aquí se ha apuntado al asunto y vamos todos adelante. ¿Eh?